Aquí estamos en Gálatas 6, 1 al 5 y obviamente estamos en una sección ética. Pablo está aplicando el Evangelio a la vida de los creyentes, hablando de cómo andar por el Espíritu, cómo ser guiados por el Espíritu en términos muy prácticos, y empieza cubriendo varias situaciones. Empieza, y se nota aquí porque puse verbos aquí en negrillas, letras negrillas. Estos verbos son imperativos. Aquí uno, dos, tres, cuatro imperativos. Tres de los imperativos están en segunda persona del plural, ustedes. Y aquí tenemos un imperativo en tercera persona singular. Entonces, también tenemos estos pronombres en amarillo, son reflexivos. Reflexivos son a sí mismo o a nosotros mismos, a ustedes mismos. Y aquí es un pronombre recíproco, es decir, unos a otros. Entonces aquí es a sí mismo o a sí mismos, y aquí es recíproco unos a otros. Aquí este verbo se repita, es cargar, y aquí tenemos dos sustantivos y son diferentes sustantivos y van con esta palabra cargar, y en español normalmente traducimos los dos como carga, pero son diferentes, son básicamente sinónimos. Um, entonces sería bueno buscar dos formas, aquí como peso o algo así y aquí como carga, pero vamos a ver qué hacer con ellos. Pero no hay mucha repetición fuera de estas palabras. Aquí esta palabra en verde, cada uno, cada uno. Bien, entonces adelphoi es hermanos. Sí, y aquí esta versión de sí es como sí y luego con sustantivo. Entonces en español no decimos si un hombre se sorprenda, tendríamos que ponerlo en como en pasado, si alguno fuera sorprendido en alguna transgresión. Ustedes los espirituales, y aquí los espirituales se refiere a los anteriores de capítulo 5, los llenos del Espíritu, los guiados por el Espíritu, los que andan por el Espíritu. Ustedes los espirituales restauren el tal, es decir, el hermano sorprendido en el pecado, en espíritu. Aquí debo poner estas palabras porque aquí tenemos espirituales y aquí espíritu. Ustedes los espirituales restauren el tal en espíritu de mansedumbre o humildad, y aquí es una de las características del fruto del espíritu. Observando a sí mismos, no sea que también tú, y aquí cambia de plural a singular, no sea que tú seas tentado, tú también seas tentado. Los unos a los otros, las cargas carguen, o más bien, las cargas, los unos carguen las cargas de los otros, y así cumplen la ley de Cristo. Pues si, aquí pues, dos veces, pues, y aquí abajo pues si piensa alguien ser algo, nada siendo. si, pues si piensa alguien ser algo, nada siendo, engaña a sí mismo.
Entonces aquí vigilen a sí mismos o a sí mismo, viendo a sí mismo. Aquí engaña a sí mismo. La obra de cada uno, la obra propia de cada uno, y aquí es la palabra cada uno, entonces ¿cómo hacerlo? La obra que cada uno examine, y aquí pruebe, que cada uno pruebe la obra de sí mismo. Y entonces, para sí mismo, solo, la jactancia tendrá y no en el otro. Y aquí tenemos en y en, pues cada uno su propia carga cargará. Bien, vamos a ver cómo descubrir la estructura. Si alguien fuera sorprendido en alguna transgresión, es como si entonces, y aquí entonces los espirituales restauren a tal, restáurenlo, y luego dice en cómo, en espíritu de humildad, también viendo a sí mismo, y luego no sea que tú también seas tentado. Y luego otra idea o no, probablemente es difícil en las conclusiones de Pablo, a veces las secciones éticas, porque a veces es una lista de varias responsabilidades y aquí puede ser una continuación de lo anterior, o sea, van a cargar con los pecados los unos de los otros, o puede ser algo general. Entonces, las cargas carguen de los unos de los otros, y si hacen esto, y así cumplen la ley de Cristo. Y luego, este comentario es difícil colocar, pues parece que explicación, pues si alguien piensa hacer algo siendo nada siendo, se engaña a sí mismo. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con lo anterior de cargar los pecados, no, las cargas los unos de los otros? Entonces la conexión está un poco difícil aquí. Puede ser una tercera sección o puede ser una explicación de por qué cargar las cargas los unos de los otros. Entonces, por lo pronto vamos a tener 3 secciones, o por lo menos 3, vamos a ver. Si alguien piensa hacer algo y luego nada haciendo, engaña a sí mismo. Y luego, en lugar de pensar ser algo, mejor probar, y se engaña a sí mismo. Y parece que esto es, en lugar de engañar a ti mismo, mejor cada uno pruebe la obra de sí mismo. Entonces para sí mismo solo la jactancia tendrá, y en contraste, y no en el otro. Y luego dice, pues, cada uno su propia carga cargará. Y en la interpretación vamos a tener que luchar con esta diferencia aquí, porque dice aquí arriba en 2 que debemos cargar las cargas los unos de los otros, y aquí abajo dice, pues cada uno cargará su propia carga. ¿Y dónde va esto? Parece que va debajo de, como explicación de no jactarte en las obras de los demás, sino examinar tu propia obra, y luego tendrás de qué jactarte, y tendremos en la interpretación a ver qué significa jactarte, porque normalmente pensamos que es algo malo, y más adelante en esta
este capítulo, Pablo va a decir que su propia jactancia es la cruz de Cristo. No estoy muy satisfecho con esta estructura, sobre todo no estoy seguro si esta tercera sección sea una explicación de la segunda, y no estoy muy seguro si esta segunda debe ser algo aparte o si sigue con la idea de restaurarnos y así cargar las cargas los unos de los otros. Pero por lo pronto vamos a dejarlo así y ver en la interpretación más adelante cómo dividir estas secciones y cuál es la relación entre ellos.